Sevilla. Sevilla es ciudad de luz y agua, puerto del Guadalquivir y memoria de sus gentes. Sevilla, donde el duende y el misterio de la pérdida atracan juntos en el muelle de la ausencia, hay una pena muy honda, una pena muy sentida. El recuerdo no abandona Sevilla para bien o para mal, y sobre el crespón incurable del luto reposa el dolor infinito de una familia y de una ciudad. Sevilla como escenario de la vida y de la muerte. Sevilla como despertar de una pesadilla colectiva. Sevilla despierta con novedades en el caso de Marta del Castillo tras cumplirse 10 años de su asesinato ocurrido en 2009. La niña de Sevilla, como yo me enorgullezco también de que a mi suegro lo consideran el abuelo de España. Se lo han dicho muchas veces y es un orgullo, pero es una desgracia. Y en Sevilla efectivamente ha existido la sensación de que Marta del Castillo es la niña de Sevilla, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de sucesos porque eso de que la trama tal que tienen, que no aparezca el cuerpo, ese tipo de cosas, pues bajo mi punto de vista no estamos acostumbrados nosotros. Sevilla se volcó entera. Sevilla se echó a la calle desde el minuto cero. Sevilla se echó a la calle a pegar carteles, Sevilla se echó a la calle en las manifestaciones, Sevilla se echó a la calle a la hora de ir al portal, a la hora de cuando dijeron lo del río, estuvieron en el río. Marta es el símbolo de Sevilla, es la niña de Sevilla. Para mí sí, y yo tengo que decir que todavía a mí me paran por la calle y me dicen, hay gente que solo en el silencio de abrazarte, tú ya sientes su cariño. Hay gente que te dicen, no te enfades, pero Marta es un poquito de todo y yo no me puedo enfadar.
Pues ya mi mujer sí lo ve. Mi mujer sí lo ve, yo no lo veo. Me duele mucho. Lo que sí me pasa es que me estanco en el recuerdo. Me estanco en ver fotos de cuando vamos a decir que éramos pues, un matrimonio con sus hijos, feliz, con sus problemas, como tienen todas las familias o casi todas las familias, pero una familia feliz, ¿no? Y no sé, me estanco ahí. También me gusta que vienen sus amigos, ¿no? Y a mi marido sí le duele, o sea, le duele porque él ve cómo esos niños de 17 años se han convertido en hombres, mujeres, que ya cada uno está teniendo su vida, ¿no? O buscándose su camino, y él ve que su hija no puede hacer eso, ¿no? Y sin embargo yo, pues, aunque me duele, pero me gusta verlos, ¿no? Porque es como que yo veo en ellos proyectado a mi hija, ¿no? Documentos TV ha tenido acceso a los vídeos más íntimos e inéditos de Marta del Castillo. La niña que apenas se hizo mujer fue asesinada en la ciudad que la vio nacer y crecer el 24 de enero de 2009, con tan solo 17 años de edad. Su familia y su mejor amiga describen una personalidad limpia y noble, con una luz especial que dibuja, dicen, soniquetes de cascabeles. Y no se dice eso de era demasiado buena porque ya no esté algo... No. No, es que era así, era cuando se reía era como si tuviesen soniquetes por alrededor. Exactamente, luz. era como cascabeles. Era muy especial, era además incluso era gracioso porque era muy delgada y muy alta, pero con miña. Uy, como una lima. Tenía un saque. Alejandra fue la primera amiguita de su colegio, pues que empezó a venir a casa, primero en los cumpleaños, luego pues como no vivían cerca, pues no eran amistades de barrio, entonces pues venga, que Alejandra se viene a casa y luego se viene todo el día, y luego por la noche la recoge su mamá y ella iba a casa de Alejandra, y ya cuando eran más mayores, pues Alejandra o se quedaba aquí a dormir o Marta se quedaba a dormir en su casa. Yo un día le pongo macarrones con tomate y yo decía, y me dice, tita, dámelo el azucarero. Y yo decía, ¿el azucarero? Que está muy fuerte. Dice, no, también, pero yo le echo azúcar. Yo pensaba que le iba a echar una cucharadita. No, le echo medio azucarero. A mí me encantaba cuando yo la primera vez que yo vi, yo era muy pequeña, la primera vez que yo me quedé en su casa a comer, pues tendría yo 6, 7 años, no tenía más, era muy pequeña. Y no, le ponía el plato de macarrones y le ponía el azucarero al lado. Y yo miraba el azucarero y decía, ¿eso para qué? Y decía, ¿tú no los has probado? Y decía, no. Le se ponía a echarle azúcar a los macarrones y dice, prueba. Y es verdad que están buenos. Pero yo siempre digo eso de que era especial hasta para comer. Había videntes de estas que llamaban y sí, porque Marta habla conmigo, es cierto. A todos lo que más les gustaba. Algunas ha dicho macarrones, pero con tomate y azúcar, ninguna. Macarrones con tomate, bueno, azúcar, nadie. Y es verdad, echaba azúcar a los macarrones con tomate y los espaguetis. Educada en la sencillez de lo corriente y en el culto a la familia y los valores, Marta del Castillo tuvo una infancia repleta de normalidad. Hasta la maligna ejecución de su crimen, fue plenamente feliz. Muy feliz. De hecho, si le preguntáis a los amigos y eso, te lo dirán, es que ella siempre se estaba riendo. Ella siempre se reía, siempre venía con una sonrisa, con la familia, era una niña muy, muy familiera. Desde pequeñita siempre ha estado rodeada de la familia, siempre en los eventos, las navidades. Entonces ella, bueno, pues vamos a decir que como ha crecido con ese vínculo familiar muy arraigado por nuestras costumbres, ella
con su adolescencia, ella no era capaz de percibir un cumpleaños que no fuera primero familia y luego irse con sus amigos. Y ella era muy servicial. Cuando veía una persona mayor, la ayudaba a llevar, por ejemplo, la cesta de la compra, la acompañaba y demás, ¿no? O sea, que era una niña con un corazón enorme, no porque fuera mi nieta, sino porque me lo han demostrado los propios vecinos y las propias personas que ella se relacionaba con ellos, ¿no? Éramos muy infantiles las dos, porque siempre nos ha gustado mucho Disney, siempre nos ha gustado mucho las Barbie. No éramos niñas de salir los fines de semana, sino nuestro plan perfecto era comprarnos una bolsa de chuches, sentarnos en el salón y ponernos a ver películas de Disney. Ese era nuestro plan perfecto. Me consta. Eso era ponernos El Rey León, La Sirenita, La Bella y la Bestia, bueno. Y por supuesto cantando las canciones a pleno pulmón hasta que venían a reñirnos. Sí, le gustaba la música y el cine, le gustaba. No era una niña muy discotequera, eso no. Ella no. Se le daba mal el baile. La manera de andar y de reírse. Es muy particular. Andaba Dale con puntillas. saltitos. Andaba saltitos. Por ella fuerte y al cielo. Mi hija era devota de la Semana Santa. De la feria no, sinceramente. Le gustaba ir a la feria porque como todos los chavales y eso. La Semana Santa no se la perdía. De hecho, en enero ya estábamos en casa oliendo a incienso. Precisamente ese día le pidió al abuelo para comprar un incenciario y ya olía a Semana Santa en casa. Y ya estaba con la música, la música de cofradía. Date cuenta que aquí en Sevilla concretamente, que se le dedique una marcha procesional a algo, es algo muy importante y muy serio, que lleva esa esperanza y ese apoyo a que esto no vuelva a pasar y que la familia tenga un recuerdo siempre en la música de una Semana Santa, pues que vincula mucho a Marta. No, el primer recuerdo de Flora fue el último día que la vi, aquí abajo, que vino a pedirme que le diera un dinero para comprar estos hornillos que hay que se le echa el incienso, ¿no? Entonces le pregunté, ¿cuánto vale eso? Dice, abuelo, 6 o 7 euros. Digo, eso es mucho dinero. Digo, coge una lata de tomate, sí, de broma, le echa el carboncillo, le echa ahí. Abuelo, pero eso no es. Total, que le di 10 euros. Fue a comprarlo, le costaré 5 o 6, no recuerdo, y vino a traerme el resto del dinero. Digo, no, quédate con él. Eso para mí fue lo último que hablé con ella. De entonces, ese recuerdo no se me olvida. Ese lo tengo grabado y... Y después yo tengo en el armario, que es esta parte de aquí, que tengo una dedicatoria que me hizo ella en la agenda mía del colegio, que pone la Tuki, que era como nosotros la llamábamos, y Ale. Y después aquí tengo arriba la H de Adita y abajo la R de Rubia. Y esto yo ya no vivo ni aquí, pero esto seguirá estando aquí por el resto. Lógicamente aquí cuando ella llegaba, abría este armario además tal cual y decía, Pri, ¿este te lo puedo coger? Y decía, coge lo que quiera. Y a día de hoy pues le tengo que preguntar, como no la tengo, le tengo que preguntar, oye, ¿y yo qué me pongo? Y a lo mejor me pongo, saco el vestido y digo, ¿y este o este? Y yo hago como que me escucha o pienso en lo que ella me diría, sabiendo su gusto y su criterio, y digo, venga, pues este. Hay una foto que ya sale con este cojín, porque era un cojín el más grande que tenía en aquel entonces, y se lo ponía aquí así, se hacía la foto, o sea que...
mogollón de recuerdos también, de regalos, fotos, momentos que a lo mejor ella en concreto se ponía de almohada y se echaba así, ahora después me olía a mí toda la cara, toda la almohada a vainilla, que era la colonia que ella se echaba. O sea, no sé, son un montón de recuerdos también. Yo hoy por hoy pues tengo que sonreír también por mi nieta, porque bueno, es una niña pequeña que empieza a vivir y que empieza a hacer sus gracias, y he empezado a cantar canciones infantiles con ella otra vez, pero sientes que no es de la misma manera como se las cantaba a su madre o a su tía, ¿no? Eso sí es verdad. Marta le gustaban muchísimo los niños pequeños, entonces pienso que hubiera disfrutado muchísimo de su sobrina. A nosotros nos da vida, nos llena, yo la quiero mucho, es muy cariñosa y bueno, lo que haga falta para ella. Yo cuando llego a casa, y además es tan cariñosa que sale corriendo a abrazarme y como todos los abuelos se nos cae la baba. El pelo y eso es igual que como tenía Marta también, de pequeña. Llovía en Sevilla aquel sábado 24 de enero de 2009. Ese día, Marta del Castillo no regresa a casa por la noche. Su padre se había cruzado con ella por la tarde en el portal, cuando la recogía Miguel Carcaño, con el que Marta había mantenido tiempo atrás una relación breve que el entorno define como primer noviazgo. Ella le conoce primero por un amigo del cole, un compañero del colegio. La sobrina de Carcaño estaba en el colegio nuestro, en el San Juan Bosco, y él iba a recogerla. Él muchas veces iba a recogerla y pues Marta lo vio y, oye, pues le llamó la atención y le dijo que se lo presentase. Se lo presentaron, Miguel entró en el grupo como un amigo más y pues un año más tarde, si no me equivoco, ya es cuando yo conocí a Miguel y a Samuel y al Cuco. Para aquella época que éramos niñas, pues sí, lo llamas novio, por así decirlo, pero... Noviete. Un noviete. Pero no era una relación estable o seria, duraron un mes y algo, no duraron más. Y era como muy... el primer novio, por así decirlo, era algo como más especial, pero... Ella tenía 15 años, él 17, y duró un mes y medio. Es decir, que yo a eso no le puedo llamar tampoco una relación fuerte, duradera. Ella se dio cuenta en ese tiempo que él era muy celoso, era muy posesivo y ella no estaba por la labor esa. Y en feria yo me fui a casa de Marta y pues abrí la puerta y tal como abrí la puerta me metió detrás de la puerta y me dio un beso. Yo inmediatamente lo aparté y le dije, Marta, ¿este tío de qué va? Dice que no, que tú le has gustado desde que te vio, no sé qué, no sé cuánto, ¿por qué no lo intentas? Y yo tenía 16 años. Y el tipo malote, el chulo del grupo, pues te llama la atención, lógicamente. A día de hoy creo que no me arrepiento de otra cosa que sea más de eso. Él, la verdad es que intentó picotear todas las chiquillas de la pandilla, ¿no? Y con quien quizás tuviera mucho más tiempo fue con la niña que vivía en la misma urbanización que él, pero que esa crees que tenía 12 años. Sí. Recuerdo aquella tarde, recuerdo el último momento en que la vi, entrando yo en el portal, que venía de compras, y bueno, eso lo tengo como una foto fija. Y bueno, y hora por hora, toda la noche. Estaba con Miguel Carcaño hablando y con una moto al lado y solamente le dije, no irás a ir en moto, sabes que no me gusta, no me gusta por los peligros que lleva el tráfico y una moto tan pequeña y eso, ¿no? Y solamente le dije eso y subí, como un día más.
no podía pensar ni por un momento que fuera el último momento que la viera. La hora de llegada era a las 10:30, 10:30, 11 menos cuarto, no más. Pero empezamos a echarla de menos a las 8 de la tarde, porque ella tenía su teléfono móvil, no se despegaba de él, y ella daba toques. Llamé inmediatamente a Eva, fue la que me confirmó que la hora que era, que no había llegado. Ya la verdad es que me pareció muy extraño, porque no estaba acostumbrada a llegar más tarde de las 10:30 y además siempre estaba comunicada con su madre. Si yo me parece que la llamaba cada media hora. Era muy extraño. Susana, la madre de Alejandra, habla por teléfono con el hermanastro de Carcaño, quien amablemente le da una primera versión. Pero cuando en compañía de otro padre acude al piso de León 13, domicilio de la familia Carcaño donde están los hermanastros y en el que fue asesinada Marta del Castillo, ahí hay algo que no cuadra. Miguel, ¿dónde has dejado a Marta? Y me dijo, no, en la cristalería, a las 9:30. Y entonces interrumpió el hermano y dice, sí, yo lo he visto entrar. Él ha dejado, Marta se ha quedado en la puerta, él ha entrado, ha recogido unos CD y se han vuelto a ir. Digo, pero si me acabas de decir hace un rato por teléfono que hacía mucho tiempo que no veías a tu hermano y que encima no conocías a Marta. Entonces le dije al padre del otro chico, le dije, vámonos, que aquí hay algo raro. Este hombre ha cometido el asesinato según la ley, eso no se ha visto, pero este hombre era un niño amedrentado, asustado, un niño que le daba vergüenza levantar la cabeza para decir buenos días. Pero por el hermano. Por el hermano no, porque estaba criado así, porque era un niño que la había criado una mujer inválida y había volcado toda su mala leche en ese crío, ¿no? Porque la madre era conflictiva, de toda la vida. La madre era conflictiva en cuanto a sus obligaciones con la comunidad, en cuanto a saltarse a violar las leyes, en cuanto a todo. Y el niño, cuando se vio solo... ¿Usted vio alguna vez, le preguntaba a Márquez, vio alguna vez aquí entrar a Marta y a la... Sí, ella he visto sentada en el pasillo esperando y le he dicho, oye, ¿qué hacéis ahí? Y tenía 4 chiquillas, ¿no? ¿Qué hacéis ahí hasta ahora? ¿Estamos esperando a Miguel? En principio aparentemente era un chaval muy normal, muy tímido, no te miraba de frente, pero bueno, le puedes achacar a la timidez que podía tener, ¿no? Muy callado, muy reservado. Miguel Carcaño es un hombre muy simple, un hombre vegetativo, que lo que busca es su vida personal, su placer y punto final. Es un sujeto básico, primitivo, guapito, un chico guapito, que gustaba a las mujeres jóvenes. Pero nada más, no se puede decir hoy de Miguel Carcaño que es un sujeto que presenta una personalidad compleja, ni siquiera digna de estudio, simplemente mentiroso y oportunista. Esos son los dos epítetos. Las horas pasan, pero Marta del Castillo no aparece. La familia lo denuncia y la policía no acude hasta el día siguiente, domingo por la tarde. Asume la investigación el grupo de menores Grume. Como las horas, los días se consumen y no hay rastro de ella. Testigos de León 13 advirtieron movimiento en los alrededores del piso La Noche de Autos, un bajo ahora precintado tras un intento de asalto de ocupas. La policía de Sevilla, que ha declinado hacer declaraciones, da valor al testimonio de una vecina de la casa de Marta que, confundida, dice haberla visto entrar. El 13 de febrero de 2009 detienen a Miguel Carcaño y 4 personas más. Samuel Benítez Pérez, Francisco Javier García Marín, alias El Cuco y menor de edad, Francisco Javier Delgado Moreno, hermanastro de Carcaño por parte de madre, y la novia de este, María García Mendaro. Al día siguiente, Miguel Carcaño confiesa el asesinato de Marta. Yo me quería morir. A mí me llaman a las 8 de la mañana y me dicen, Alejandra Portillo, digo, sí soy yo, dice, Miguel Carcaño ha confesado el asesinato de Marta. Yo colgué el teléfono, recuerdo tirarme en el suelo a llorar. Segundos más tarde me llaman de nuevo, yo ya no sé ni cómo cogí el teléfono y me dicen, Alejandra, dime por favor que te suenan las iniciales SBP.
Claro, yo inmediatamente entré en shock, porque yo eso sí que no me lo podía creer. Que una persona que estuvo ese 24 buscando con nosotros, una persona que ha sido capaz de darle la palmada en la espalda a su padre, de ponerse frente a esos padres y decirle, la vamos a encontrar, que esa persona estuviese involucrada en el caso Marta. Y claro, cuando a mí me dicen SBP, a mí se me vienen a la mente Samuel Benítez Pérez. Entonces, bueno, a mí me dicen que se hace cargo el GRUME, la Brigada de Menores. Claro, mi hija está desaparecida, el menor era lo lógico. Pero cuando ya Miguel Carcaño confiesa de que la ha asesinado, lo lógico hubiera sido que lo hubiera cogido la Brigada de Homicidio. Yo también incluso llegué a pedirle a la Policía Nacional que se hiciera cargo en la Guardia Civil del tema, incluso la UCO. Y bueno, me decían que yo había visto muchas películas. El de menor está acostumbrado a trabajar con menores, no con adultos. ¿Quién tiene que intervenir? Me imagino que se han estado riendo, supongo, de la policía, de la familia, de los fiscales, del juez y seguramente hasta de su letrado. Pero tengan ustedes en cuenta que los detenidos, los inculpados, los que procesan, pueden mentir, que están en su derecho, que uno de los derechos que tiene es el mentir. El bien común de la sociedad, que es la justicia, ha tropezado en el caso Marta del Castillo con 2 juicios, 2 condenas y numerosas contradicciones. Si lo justo es la verdad, resulta comprensible que la frustración familiar provocada por las 2 verdades judiciales lleve a los padres de Marta a cuestionar la credibilidad del Estado de Derecho sobre el que se asienta la democracia española. Yo creo que ninguna de ellas es la verdadera, ninguna. Por mucha toga que tenga quien la haya escrito, ninguna es la verdad. Eso es lo que yo pienso. No deja de ser pues bastante llamativo, ¿no? Que sobre un mismo caso haya 2 hechos probados, 2 verdades judiciales y bueno, es algo que es difícil entender. Se habla de esas contradicciones de diferentes horas en las que trasladaron el cuerpo de Marta del Castillo. Una dice que es una hora, otra. Las personas no la sitúan en un juicio, están situadas en un lugar, en otro juicio están situadas en otra. Sí es verdad que hay puntos en común, como por ejemplo que Miguel Carcaño fue el asesino de Marta del Castillo, que el Cuco fue el encubridor, que no hubo violación de Marta del Castillo. Esos son los puntos en común de las 2 sentencias, pero sí es verdad que luego hay una serie de contradicciones que lógicamente pues no deja de ser bastante llamativa a todos los niveles. Entre enero de 2011 y enero de 2012 se celebraron los 2 juicios y dictaron las 2 sentencias del caso Marta del Castillo. El juicio contra el menor Francisco Javier García Marín, el Cuco, le sentenció como encubridor a 2 años y 11 meses de internamiento en un centro de menores. El segundo juicio contra los 4 mayores de edad condenó únicamente a Miguel Carcaño a 20 años de cárcel por el asesinato de Marta, ampliados después por el Tribunal Supremo a 21 años y 3 meses por daños morales a la familia. Fueron absueltos su amigo Samuel Benítez, el hermanastro Francisco Javier Delgado y la novia de este, María García Mendaro. En la primera vista se condena al Cuco por encubrimiento, pero se le absuelve de asesinato, de agresión sexual y de cooperar en la desaparición del cadáver. En la segunda vista se establece que Carcaño mató a la joven sevillana al golpearla con un cenicero y que el Cuco le ayudó a deshacerse del cadáver con la ayuda de una tercera persona que no es identificada en la sentencia. Y eso tiene un nombre y apellido. Nosotros siempre hemos señalado a Francisco Javier Delgado pues como la persona que como poco ayuda a deshacerse del cuerpo de mi niña. Eso lo tenemos clarísimo. Otra cosa es lo que se ha dicho antes, que no se haya podido demostrar. Y no se ha podido demostrar porque él ha tenido unos testigos que han testificado para nosotros mentiras como catedrales. En el segundo juicio de los mayores, de los adultos, cambian los horarios. El juez dice que el cadáver sacado entre las 9 y 9 y media. Entre las 10 y 10 y media. Ya hay una diferencia de horario. Entonces yo
particularmente pienso, ¿por qué cambien el horario? Para exculpar, para mí, para exculpar a María García Mendaro, a su novio. Diferentes juicios pueden dar lugar a diferentes pruebas, aunque sean matices, y eso daría lugar a diferentes sentencias. Y eso es execrable en justicia. Entonces, por eso, toda la justicia de mayores, la de adultos, es decir, la justicia del Código Penal normal, habitual, el ordinario, está enfocada al hecho de que se celebre un único juicio. En este caso no era posible. Ya sabíamos que iba a haber 2 sentencias. Y claro, las 2 sentencias no iban a ser iguales, porque además sabemos que en un caso, en los que en una jurisdicción fueron como testigos, en otra fueron como imputados, y su declaración varió. Al variar su declaración, varió la valoración de esa declaración, y es lo que hace que haya 2 instancias. De verdad que le hace a favor a la justicia, pero volvemos otra vez a lo mismo. Es una garantía procesal el hecho de que solo la prueba de juicio es la que vale, y por lo tanto las sentencias son contradictorias porque no declararon lo mismo en un juicio que en otro. La existencia de 2 sentencias judiciales sobre un mismo hecho criminal es algo que chirría con el sentido común básico y natural. No es menester ser jurista para comprender que eso no es lógico ni razonable. Lo que sucede es que el sistema procesal español lo tiene establecido así. Estamos en el cuarto discutiendo. ¿En su cuarto? Sí, estábamos entre el salón, como le he dicho, y el cuarto. Y nos acaloramos, por decirlo así, discutiendo, y en uno de los momentos pues, había un cenicero encima de la mesa del ordenador, lo cogí y le di un golpe. ¿Dónde se encuentra el cuerpo de Marta del Castillo? No lo sé. Ni sé dónde está el cadáver de Marta, ni le he preguntado a ninguno de ellos dónde está el cuerpo de Marta. Es algo que no sé ni he sabido nunca. ¿Dónde se encuentra el cuerpo de Marta del Castillo? No lo sé. Esa burla del Estado de Derecho, esa burla a la justicia, esa burla a la humanidad, esa burla a la familia que realizan 4 individuos como los que habéis descrito ahora mismo en el caso, es absolutamente indecente. ¿A los ciudadanos cree usted que le parece razonable eso? Yo creo que no. A ningún ciudadano. O sea, que tendríamos 40 millones de personas que dirían, eso no es justicia, eso no es forma de hacer la justicia. Pero fíjese lo que me está diciendo, que es muy importante. Hay una serie de personas que ellos dicen que están allí cuando la persona fallece. Ninguno dice lo mismo. Y sin embargo, se juzga como si unos fueran culpables y otros no. Yo no lo entiendo. En el mismo juicio se producían momentos que no estaban previstos, como ese careo entre Miguel Carcaño, entre Samuel Benítez, ese careo que se produce entre ellos. Entonces, sí fue la verdad que un caso continuamente con muchas novedades, con muchas declaraciones. Muchas personas se acercaban a las puertas de la Audiencia Provincial de Sevilla para la llegada de los acusados, para gritarles, para increparles. Lo único que te quiero decir que ya que estás implicado conmigo, que digas a dónde está Marta, ya que tú estás en la calle y yo estoy en prisión y se ve que tu actitud es lo más pasota que se puede hacer. Te voy a contestar, ¿crees, ladrón, que todos son de su misma condición? Eso es lo primero. Y explícame tú, con el mayor respeto a todas las personas de la sala, ¿quién te cree tú que tú, una persona, mata a una persona? ¿Y quién se va a creer de esta sala? Y con el máximo respeto a todas las personas que hay en la sala, ¿quién se prestaría a ayudar a la desaparición de un cuerpo cuando otra persona es el que la ha matado? Porque yo, no. Nunca terminas de conocer a una persona y tú nunca sabes por dónde puede salir esa persona, pero yo te puedo garantizar, conociendo a Miguel, y que tú también lo has visto, que él solo no piensa eso. Pero no maquina tal trama. Pero vamos a ver, si no es cuestión de maquinar, es cuestión de lógica. Vamos a ver, una persona solo no mata a alguien, no se deshace del cadáver, no limpia todo aquello, solo no. Y más se supone habiendo gente en ese domicilio, porque se supone que había personas en ese domicilio. Estas contradicciones, pues algunas veces son deliberadas y en este sentido, pues parece que van buscando una estrategia de defensa probablemente pues un sobreseimiento o una sentencia absolutoria, cosa poco probable como ha sucedido en este caso. Pero todo este conjunto de circunstancias, de vicisitudes, pues es lo que quizás hace, unido a que no ha aparecido el cuerpo del delito, a que no tengamos una solución definitiva, al menos a nivel criminológico, sobre los hechos.
La búsqueda interminable de los restos de Marta del Castillo ha convertido este caso en un enigma que estimula las sospechas más allá de las sentencias. En su tormento asesino, Miguel Carcaño ha contribuido con sus múltiples y engañosas versiones a la confusión policial y judicial y al incremento del dolor de la familia. Primero dijo que la mató él, tal y como declaró en el juicio. Después habló de violación e implicó al cuco en el asesinato, lo cual descartó la verdad judicial. Pero la versión que resulta más creíble para el entorno de Marta es la última, que la justicia archivó tras abrir de nuevo diligencias contra el hermanastro de Carcaño. Creo que fue una discusión económica. Es decir, que el hermano se había gastado el dinero de la hipoteca del piso, había comprado unas motos, se había comprado aparatos electrónicos y demás, ¿no? Y hubo una pelea y ella se metió seguramente por medio para separarlo y ahí fue donde le dieron ese golpe, que como bien dice el hermano, fue con la culata de una pistola y murió. Me creo la última. La última lo que dice es que el golpe que le ocasiona a Marta su muerte lo da el hermano con la culeta de la pistola. Esa es la última versión que ha dado Carcaño. Yo no sé si se dio el golpe con una pistola, si le dio el golpe Carcaño, el hermano, si con el cenicero o con lo que fuese, porque eso nada más que lo saben ellos. Y mi hija, según él, lo que hace es que en ese momento intenta separar y que el hermano se revuelve y le pega con la pistola. Pistola que sabemos que tiene. Él dice que los vigilantes de seguridad, que sí, que él tiene licencia de llevar pistola, pero que, como todo el mundo sabe, esa pistola se tiene que dejar en la empresa. Pero es que la pistola que él tiene no es de la empresa. Yo hasta ahí voy a llegar. La pistola no era de Prosegur. También sé que Miguel Carcaño le escribió una carta al hermano diciéndole que dijera. El hermano hizo caso omiso, yo fui a verlo, fui a ver la prisión y a mí me repitió la última versión y me dijo que era la verdadera. Recibe al padre en un proceso que tiene Miguel Carcaño de tratar de acercarse a la familia. ¿Por qué? Porque toda la opinión pública del país le tacha de canalla. Y eso es difícil de superar para un chaval de su edad y de sus pocos mecanismos de defensa. Por lo tanto, la recepción del padre es más bien una especie de alivio para Miguel Carcaño. Como nosotros pensamos que Francisco Javier Delgado, el hermano de Carcaño, tiene mucho que ver en todo este tema, entonces, claro, es una persona que es muy inteligente. Si eres tan inteligente, también sabrás hacer llegar un anónimo de alguna manera para que nosotros podamos encontrar a mi hija, ¿no? Cuando son detenidos estos 5 individuos, entre ellos la María García Mendaro, que era la novia del mayor, a mí me sorprendió bastante al principio porque todos pasaron a la cárcel, menos ella. No sabíamos de quién era ella, pero posteriormente nos enteramos que era hija de una política bastante importante aquí en Sevilla. En el caso Marta del Castillo hay un factor de complejidad que lo convierte en un enigma sin solución en tanto no aparezcan los restos o no haya nuevas confesiones. A Carcaño se le realizó el llamado test de la verdad sin éxito, pues pese a tratarse de un caso de asesinato sigue sin aparecer el cuerpo del delito. La búsqueda interminable en numerosos lugares de Sevilla, incluido el río Guadalquivir, ha costado oficialmente hasta el juicio 600.000 euros, pero sumando los operativos posteriores puede superar ampliamente el 1.000.000 de euros. La propia novia de Miguel Carcaño en el momento del asesinato, una joven menor de Camas, implicó al hermanastro en su declaración, aunque después se desdijo. Recibí una llamada que a mí me amenazaron y me dieron de que si yo contaba todo lo que yo sabía, a mi madre la rajaban de arriba abajo y me daban una paliza. Y me dijo que esa tarde había estado con Marta, que habían discutido los dos, el hermano estaba en su casa, él había peleado con Marta, el hermano estaba en la habitación, salió, peleó con Marta, él del mismo arrebato de que le contestara a su hermano, cogió un cenicero, le dio, la golpeó. Y una vez estando en el suelo, los dos se liaron a darle, a pegarle. El caso de Marta del Castillo yo diría que es casi un caso de desaparición,
porque los funcionarios públicos en ningún momento ven a Marta del Castillo, con lo cual tienen que basarse en las cosas que le dicen los demás. Y eso es lo que sabemos también en una desaparición. Así que la forma de resolverlo es muy parecida. Y no tenemos gente preparada para eso, pero no la hay hoy en día tampoco. La desaparición del cadáver tiene otro encaje jurídico. La desaparición siempre es de una persona viva. La desaparición de un cadáver, desgraciadamente, tiene otro encaje jurídico y no está en ese caso. Yo creo que, dada la certeza de que la vida de esa desgraciada jovencita quedó eliminada esa misma noche, lo convierte en un caso de asesinato y no de desaparición. Y fíjate lo que te digo, eso me preocupa menos, porque la muerte de una persona puede ser accidental, voluntaria, no, hay muchas razones para hacerlo, pero el jugar con el destino de una familia entera, simplemente negando evidencias y negando dónde están los restos de una persona, que a ti te van a meter en la cárcel igual, 20, 30, 40 años. Por mí, como si te quedas toda tu vida entera en la cárcel. Yo soy partidario de la prisión permanente revisable. Y creo que en este caso es palmaria. Que más de 20, 25 años no va a cumplir, haya hecho lo que haya hecho. Entonces yo de siempre he sido a favor de la prisión permanente revisable. Cadena perpetua no podemos, la Constitución lo prohíbe, pero prisión permanente revisable como en el resto de Europa que se revise, y si una persona no está rehabilitada, ¿se debe de seguir quedando allí? Sí. El dolor es infinito y yo siempre recuerdo cuando pasó lo de la niña de Juan José Cortés, ¿no? Estaba yo en el trabajo y así comentándolo con una compañera dije, no puede haber dolor más grande en este mundo que el no saber qué ha pasado con tu hijo, porque cuando lo tienes muerto sabes qué es lo que ha pasado, tiene que ser un dolor tremendo, ¿no? Digo, pero no puede haber algo más terrorífico que el no saber. Y tristemente lo he tenido que experimentar, ¿no? El sentimiento de la pena está causando un dolor infinito a la familia de Marta del Castillo, que desprende un aura terapéutica de ternura, tristeza y esperanza sinceramente conmovedora. A ese dolor infinito se suman el sufrimiento y una emoción perpetua de decepción. Una cadena perpetua. Ese dolor ya no nos lo va a quitar nadie. Nadie nos va a quitar. Y si tenemos cadena perpetua somos nosotros. La tragedia de perder una hija es terrible. No hay ningún dolor mayor que ese. Si además esa tragedia va asociada a una muerte violenta, se duplica el dolor. Y si a eso le añadimos que no aparece el cadáver y ese cadáver está en algún lado y tú no puedes ir a rezar, entonces la tragedia es sin límites. Ese dolor no se alivia con nada. Tú ves que la gente se vuelca, sientes el apoyo, pero el dolor... Sientes el calor de la gente, pero el dolor no se va. El dolor es el mismo. Sientes que la gente, de una cierta manera, te da su cariño, te da su apoyo, lucha por lo mismo que estás luchando tú. Pero el dolor, el sufrimiento, la pena, el vacío, porque es eso, es el vacío. Un vacío que lleva 10 años sin llenarse y que no se va a llenar nunca. Donde el recuerdo no alcanza y la esperanza no llega, prende el consuelo de la indignación ante tanta mentira reiterada. La madre de Marta aún espera respuesta a la carta de súplica que dirigió al asesino de su hija. Desde la cárcel, Miguel Carcaño reincide en el insulto, la ofensa y la humillación al proponer un pago de 20 euros mensuales en concepto de indemnización por daños morales a la familia. Debe completar los 340.000 euros fijados por sentencia, con lo que tardaría 1.417 años en pagar.
¿Por qué ofrece ese pago? Ofrece ese pago porque una de las condiciones para progresar en grado, es decir, para poder obtener permisos o pasar a tercer grado, es haber reparado la responsabilidad civil o haber ofrecido un medio de reparación de la responsabilidad civil. ¿Qué ocurre? Yo creo que lo que está buscando es que en el expediente carcelario de él figure como que está intentando pagar la responsabilidad civil a plazos o de alguna manera. Cuando la madre de Marta le escribe a Miguel Carcaño, en un intento desesperado como madre de encontrar los restos de su hija y tenerlos y rezarla, la ausencia de contestación es parte de la personalidad de Miguel Carcaño. Con la muerte de tu madre te quedaste solo, pero con la muerte de mi hija te has quedado vacío. El vacío en el estómago, que no te deja dormir, porque no hay acto más cruel y despreciable que quitarle la vida a una persona, y más aún si esa persona te tenía el cariño que te tenía Marta. Porque Marta siempre se alegraba cuando las cosas te iban bien. Puede que todo esto te raye, que te haga sonreír mientras lees estas palabras escritas desde el dolor de una madre que se consume. Pero quizá algún día comprendas todo el sufrimiento que estás causando a unos padres y a unas hermanas que a pesar de todo te siguen llamando el Miguel. Solo quiero que me digas por tu madre, por ti o por mí, Miguel, ¿dónde está el precioso cuerpo de mi hija? No sé de dónde me salió, pero... ¡Todos somos Marta! ¡Todos somos Marta! ¡Todos somos Marta! Esta era la camiseta que nos dieron cuando las manifestaciones y la plataforma de Marta organizó todo lo que son el tema de carteles y camisetas. Yo la mía la tenía puesta en esa pared para verla todos los días, la tenía puesta como cabecero, fíjate cómo está la camiseta, que desde que me la dieron está pues tal cual, no he querido ni lavarla siquiera. Y la pinté con frases nuestras, como dijimos siempre y será siempre. La H y la R, viadita y rubia, forever. No sé. Él, allá donde estés, sé que siempre estarás a mi lado. Y yo, para mí, esta camiseta era como mi cabecero. Después también están las fotos que, como he dicho antes, nos hacíamos siempre muchísimas fotos en el fotomatón. Que fíjate qué pequeños estábamos aquí. Esta fue de la última vez que quedamos para hacernos una foto en el fotomatón, que fue allí en el Bión. 10 años y 2 sentencias después, la historia del asesinato de Marta del Castillo se ha convertido en un caso sin final. 10 años y demasiadas versiones y mentiras después, la justicia ha imputado por falso testimonio al Cuco y a su madre Rosalía, quien siempre ha mantenido que los restos de Marta nunca van, dijo, a aparecer. Tras rechazarlas en 2015, el juez ha admitido en 2019 las grabaciones realizadas por un confidente a la madre y el padre del Cuco, este último, el padre ya fallecido. 10 años y mucho sufrimiento después, esas grabaciones presentadas por la familia de Marta son la esperanza probatoria de un engaño. Cállate, mantente, no me acuerdo, yo no me acuerdo. Y ahora cuando digo de la mañana. Porque hay una cláusula de una red y borré. Una mentira, como dicen, una mentira piadosa. La madre del Cuco sabe cosas y no las ha dicho. Primero porque está en su derecho legal de callar, ahora como imputada más todavía, y segundo porque de ahí se deriva un daño a su hijo Cuco. Es decir, recordemos que es madre e hijo también. Dependerá ahora de cómo le entrevisten, de cómo lo haga el juez, de cómo lo haga el fiscal, de los letrados que haya de la acusación y los letrados de la defensa y de los investigadores que hagan las entrevistas, si es que las van a hacer, o el juez, si es el juez directamente que lo va a hacer. Porque ahora tenemos que ver, si dicen la verdad, se aclararán algunas cosas. Pero nunca vamos a saber si dice la verdad, que ese es el otro problema. Tanto en el caso del menor como en el de los adultos, hay sentencia firme.
La única manera de provocar una revisión de una sentencia firme es que aparezca un documento o un elemento objetivo que realmente nos permita determinar que los hechos que se tuvieron en cuenta no eran ciertos. Una sentencia por falso testimonio no es lo suficientemente sólida como para establecer una base para un recurso de revisión. El caso no está cerrado, no ya a nivel criminológico, ni siquiera a nivel formal, porque indudablemente, aunque haya una sentencia que condena a un individuo o a varios, no quiere decir que no haya nuevas pruebas que permitan iniciar otras líneas de investigación y, en este sentido, pues esclarecer totalmente los hechos, ¿verdad? Y castigar a otros culpables que es más que probable que hayan intervenido en la desaparición, secuestro y muerte de Marta del Castillo. Yo personalmente no me atrevo a ser optimista en absoluto. Me da la sensación de que la investigación 10 años después está ya agotada. Probablemente, insisto, porque existieron defectos de instrucción policial en el inicio, en las primeras horas y en los primeros días. Yo lo siento mucho, pero seguramente tanto la investigación policial como la judicial ha tenido lagunas o ha sido manifiestamente mejorable. Lo que un sistema, tanto policial como judicial, no puede permitir es que 3 niñatos se burlen literalmente de una investigación policial y judicial. Es decir, no te pueden tomar el pelo. No tiene final porque para nosotros no ha habido justicia para Marta. No sabemos dónde está Marta. Pensamos que todos los que intervinieron, sea de una manera o de otra, hay algunos que se han ido, como se suele decir por aquí, de rosita. Entonces no hay final. Y no es cuestión de que sea un final feliz como en las películas, ¿no? Aunque sea un final triste, pero eso es lo que desearía cualquier padre que le arrebatan la vida de un hijo, ¿no? De esta manera. Que haya un final digno para el que se ha ido y justo para los que se quedan. De momento no tiene final, de momento no lo tiene, porque el final que todo el mundo queremos y el final que quiere la familia, lógicamente, es encontrar el cuerpo de Marta del Castillo. No sé, yo es que lo primero que se me viene a la mente es la frase de Toy Story de hasta el infinito y más allá, o la de Titanic, si tú saltas yo salto, que esa nos la repetíamos mucho. Y que siempre para mí seguirá siendo mi mitad. Pasen 10, 20, 30, 40 años. Seguirá siendo la parte que me falta. Siempre y para siempre seguirás estando en mi corazón. Siempre. Pase el tiempo que pase, siempre tendrá un hueco dentro de mi corazón. Pues pondría lo que actualmente veo en todas las redes. Marta, Sevilla no te olvida, ni te olvidará. Yo toda la noche, al acostarme, me despido de ella. Porque me queda una foto a la entrada del dormitorio. Alguna vez, sí, ojalá, que la encontremos. Yo voy a seguir. Voy a seguir yendo a la policía, voy a seguir moviéndome por quien me pueda ayudar, voy a seguir buscando y ojalá algún día la encuentre y tenga un final. Si usted tuviera que decirle algo ahora mismo a Marta, ¿qué le diría? Que confíe en su padre. Solamente confíe. Y damos tiempo al tiempo. Yo a mi hija ya al menos yo, mi marido creo que tiene todavía un poco de esperanza de que pueda aparecer, pero de una manera casual, por supuesto. Él no piensa nunca que la vaya a encontrar la policía o que ellos vayan a decir dónde está, ¿no? Él siempre piensa que puede ser de una manera fortuita.
Y yo ya me he mentalizado de que en el único sitio que puedo poner flores y en la única manera que puedo rezarle es a ese marco que estáis viendo ahí. Este que es una foto de ella, ¿no? Sí. Es una foto con 17 años. Sí. ¿Usted reza ante esta foto? Reza no, le hablo. Rezar no. Yo le hablo. ¿Qué es lo que más le repite? Que nos dé fuerzas para seguir adelante, que nos dé fuerzas para sobrellevar esto, ¿no? Porque esto es una losa que se tiene, tú cierras la puerta y lo que te queda es, pues, pena, tristeza. ¿Cuál es la frase de la madre de Marta sobre su hija? Sobre mi hija, cuando me preguntan qué la define, yo siempre voy a decir que bondad y alegría. Era una niña muy bondadosa, muy generosa y siempre con una sonrisa. Siempre querías el bien para todo el mundo. Siempre luchabas porque todo el mundo estuviera bien, ¿no? Y yo creo que si ella hubiera vivido hubiera sufrido mucho, porque el mundo no es como uno quiere que sea. Te tienes que amoldar a él y en el mundo hay alegría, hay tristeza, hay maldad, hay bondad y yo creo que hubiera sido una guerrera con las causas perdidas. Sin ti ya nada es lo mismo. Quiero sentir que no existe el peligro. Seguiré buscando hasta encontrarte. Es que te veo en todas partes. No sé si tú sientas lo mismo que yo. Detén el tiempo, quiero soñarte, decirte que eres importante. Aunque no estés, te dedico esta canción. Hoy quiero contarte que sin ti el mundo es vacío, que se siente frío. Quiero pensar que no he perdido y que nadie me mire en esos días que me derrumbo. Otra fuiste una más, pero para mí fuiste el mundo. Y quiero que sepas que cada día estás en mi mente y que a este lado le importa a mucha gente. Te miento si te digo que ahora no es distinto y aunque falta tu presencia seguiremos siendo cinco. Sin ti